Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ingeniería, curso básico. En esta ocasión vamos a presentar ejercicios acerca de temperatura y cantidad de calor desde el punto de vista macroscópico. Propagación del calor. Mi nombre es Gonzalo Felipe Escobar Cárdenas. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio de dilatación térmica. Entonces, como podemos ver, este es el enunciado. Se tiene dos alambres. Uno de forma cuadrada que tiene de lado, esta parte es importante, 3 veces el radio que del otro alambre de forma circular, y su coeficiente de dilatación térmica es el doble que el del alambre cuadrado. El coeficiente de dilatación térmica del alambre cuadrado tiene el valor de alfa. Hallar la variación de temperatura para que el alambre de forma circular quede inscrito en el alambre de forma cuadrada. Entonces ese sería nuestro enunciado. Posterior a eso, como podemos ver, esta es la primera gráfica que se nos presenta, o bueno, nosotros la estamos formulando. Como nos dijo que era 3 veces el radio, entonces estamos suponiendo el radio como R. Entonces este va a ser su radio y el alambre de forma cuadrada va a ser 3 veces R. Entonces el ejercicio nos está pidiendo esto, la situación final, que el alambre quede inscrito, o sea que este costado con costado estén chocando. Entonces para eso usaremos la fórmula de dilatación térmica lineal. Como podemos saber, esto se puede ampliar para áreas y volúmenes. Solo es cambiar la longitud por el área y la ecuación es la misma, lo mismo con volumen. Entonces esta sería la ecuación para dilatación lineal, donde, como dice, LF es la longitud final, o sea, después de la dilatación que se ha dado después del incremento de calor. L1 es la longitud inicial, o sea, donde no había nada de calor. Y alfa, como decía en el ejercicio, es el coeficiente de dilatación térmica lineal. Y delta T es la diferencia de temperatura. Siempre es una temperatura final menos una temperatura inicial. Entonces, en nuestro caso, la temperatura final va a ser mayor a la temperatura inicial. Una vez explicado eso, vamos a ir a las condiciones que nos da el problema. Entonces, para el alambre cuadrado se supone que el perímetro, como es un cuadrado, es la longitud de todo el borde. Para nosotros va a ser 4L, o sea, 4 veces el lado. Posterior a eso, como es el perímetro es una longitud, entonces el perímetro final va a ser igual al perímetro inicial, y la fórmula, la que ya la hemos visto para longitudes. Entonces seguimos manteniendo la dilatación lineal, entonces no estamos cambiando nada. Y con la fórmula anterior que acabamos de ver, con la de perímetro, con esta, vamos a escribir para el cuadrado, o sea, para el alambre cuadrado, como lo estamos diciendo en este momento. Entonces reemplazamos. Entonces es 4 veces, el perímetro es 4 veces la longitud, el lado final
Lo mismo con el perímetro inicial, va a ser el lado inicial 4 veces, porque es un cuadrado. Entonces ya tenemos y copiamos lo demás. Alfa delta t. Posterior a eso procedemos a simplificar este 4 con este 4, ya que se repite a ambos lados. Y nos quedaría, o sea, la misma ecuación de arriba. Pero ahora aplicamos la condición que ya hemos visto hace un momento, que decía que era 3 veces el radio, la longitud inicial. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación, que la vamos a guardar para resolverla, o para que nos ayude a resolver el problema posteriormente. Entonces, conocida esta ecuación, ya conocemos todo acerca del alambre cuadrado. Ahora, del alambre circular, como es circular, todos sabemos que el perímetro de un círculo, como es una curva, es su ángulo por el radio. Entonces, como en nuestro caso es una vuelta completa, es 2pi. Y multiplicamos por el radio. Y esa precisamente es el perímetro de un círculo completo. Entonces, hacemos pasos parecidos a los ya vistos en esta parte. Entonces, nosotros lo vamos a denominar al arco o a su perímetro del círculo, o a la circunferencia también. Sería longitud o el perímetro del alambre circular final es igual al perímetro del alambre circular inicial 1 más 2 alfa. Este 2 alfa, ¿de dónde viene? De la condición que nos ha dado el problema. Cuando lo hemos leído hemos dicho que era el doble, entonces por eso lo estamos poniendo. Era 2 veces alfa. Entonces de este es alfa, de este va a ser 2 veces alfa. Entonces seguimos con la expresión y este va a ser delta t, la variación de temperatura. ¿Por qué ponemos variación de temperatura igual? Porque, o sea, van a ser a las mismas temperaturas que van a cambiar. Y este factor, el 2 alfa y el alfa, van a ser determinantes para que un cuerpo se dilate más que el otro. Como podemos ver en análisis dimensional, alfa tendría que ser grados centígrado a la menos 1, si utilizáramos el grado centígrado en la temperatura, que es lo más típico usar esta unidad. Entonces repetimos, sería grado centígrado a la menos 1 en las unidades de alfa o del coeficiente de dilatación lineal. Ya. Posterior a esto, reemplazamos la ecuación del perímetro tanto para el final como para el inicial. Este es final y como decía que su radio era 3 veces r, entonces en este caso lo dejamos solamente en r. Y esto por la fórmula del perímetro. Continuando, como podemos ver, en esta siguiente expresión
ya hemos simplificado el 2pi, que se repite en ambos miembros de la ecuación. Entonces nos queda esta ecuación, que sería nuestra ecuación número 2. Ahora, por el problema, nuestra ecuación 3 y la que nos decía que tiene que estar inscrito el alambre circular en el cuadrado. Vamos a regresar al problema, como nos dice que el alambre de forma circular quede inscrito en el alambre de forma cuadrada. Entonces eso es lo que vamos a hacer precisamente en este momento con esta ecuación. Como sabemos que era una longitud en este gráfico lo podemos ver de manera más clara. La longitud final es el diámetro del círculo. Entonces, como tenemos radio, es 2 veces. Y de ahí es de donde viene nuestra condición 3, que el lado final es igual al diámetro del diámetro final. Pero como tenemos radio, es 2 veces el radio final. Como en nuestra ecuación tenemos radio final, y en nuestra pasada ecuación, en la ecuación 1 tenemos longitud final, reemplazamos finalmente en nuestra ecuación 3. Y tenemos esta expresión. Como podemos ver, hay términos que se repiten en ambos miembros, como R. Entonces, nos pedía la variación de temperatura. Entonces, como sabemos, para ambos va a ser la misma variación de temperatura. Entonces, como con este se van, el 3 sobra y se distribuye a ambos términos. Lo mismo que el 2. Y tenemos esta expresión. El 3 y el 2 los separamos, nos va a dar 1. Y este con este igual nos va a dar 1. Y seguimos operando. Como podemos ver, aquí nos va a dar 1. Y en esta parte de la ecuación también nos va a dar 1. Entonces, como alfa es dato y nos ha dado como es un ejercicio algebraico, entonces lo dejamos en términos de este. Entonces esta sería nuestra expresión final. Que la variación de temperatura es igual a 1 sobre el coeficiente de dilatación lineal, que está dado por la letra griega alfa. Entonces ese sería el resultado. Como podemos ver, hemos podido aplicar conocimientos acerca de geometría y dilatación lineal. Con esto terminaríamos la explicación de este ejercicio. Gracias.